propagación. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural. Temas de su interés que vamos a platicar con Vania de Dios, que nos acompaña esta noche, que comienzo contigo, Vania, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Trini, muy buenas noches, Augusto, buenas noches, Guillermo, y también a Gabriel, que es su cumpleaños, que ya tenemos aquí el festejo y el pastel listo. Qué bueno que empiezas con el cumpleañero. Bienvenido, Gabriel, y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Trini. Bueno, pues estar festejando este día con una mesa tan distinguida y con temas tan connotados que tenemos el día de hoy, seguramente muy bien. Y que platicaremos con Augusto Chacón, ¿cómo estás? Hola, Trini, buenas noches, Vania, Gabriel, Guillermo. Gabriel, feliz cumpleaños. Gracias. Buenas noches a todas, a todos. Guillermo Velasco. Pues un placer estar en esta mesa, me sumo a las felicitaciones, Gabriel, Vania, un gusto saludarte nuevamente, Augusto. Y bueno, ¿cómo estás, Trini? Aquí estamos de nueva cuenta con temas muy buenos, como bien apunta Gabriel. Así es, esta noche vamos a platicar con usted sobre este hallazgo en un horno clandestino, un horno ilegal, donde las madres buscadoras de Jalisco han encontrado fragmentos calcinados de cuerpos humanos. Hablaremos justo de estos ejercicios de búsqueda y lo que se ha encontrado en el estado de Jalisco. También, por supuesto, hablaremos de que no se termina por aprobar los nuevos reglamentos, los nuevos lineamientos del Instituto Nacional Electoral respecto a la paridad para el próximo periodo electoral 2024. Y la inteligencia artificial, ¿qué papel estará jugando justo en este proceso electoral después de lo ya vivido anteriormente en Alemania o en Estados Unidos, que lo vamos a recordar precisamente en esta mesa? Y por último, tenemos que hacer un corte también sobre lo que está aconteciendo entre Israel y Hamás, o todo Oriente Medio. Definitivamente que está comenzando a complicarse ya esta situación. Así que, Vania, comienzo contigo, si nos permites. Fue justo un hallazgo que hicieron las madres buscadoras después de haber recibido una llamada anónima y encuentran algo que ella lo explicaba, ponía a las madres buscadoras en ese momento en una situación tan triste de ver todo aquello. Es un reflejo, me parece, Trini, de lo que está sucediendo en todo el país y tiene diferentes aristas. El hecho de que ellas hayan llegado ahí, llegan por una llamada anónima para advertir que había restos en una zona, estamos hablando del municipio de Tlaquepaque. Ellas se dejaron guiar porque había humo en el sitio, se dieron cuenta que había un crematorio, un horno, realmente es un hoyo lo que tienen ahí, incluso hasta con ladrillos, lo que se alcanza a ver. Fue este fin de semana y es espeluznante. La verdad, escuchar a las mujeres cuando llegan, encontraron restos, lo que ellas dicen son restos óseos, pero además llama mucho la atención y por eso insisto que es un reflejo de lo que sucede. Son estas madres buscadoras que están buscando algún familiar, algún hijo, a alguien, algún ser querido, y ellas solas han estado organizando durante años buscándolos. Se ve cuando ellas levantan los restos y dice, eso que usted ve en el piso regado son huesos. Y podemos saber que son huesos de un ser humano, de una persona y no de un animal, por la porosidad, y te empiezan a explicar. O sea, cada vez son mujeres que van aprendiendo, se van volviendo expertas por la necesidad de poder ver qué es lo que está sucediendo y tratando de buscar a sus seres queridos. Ellas calculaban, se ve cuando en un video que estuvieron en redes sociales y que transmitieron, empiezan ellas a recorrer el sitio, encuentran ropa, encuentran todavía humo, empiezan a mover ellas ahí, se ve con todo el equipo con los que ellas cargan. Incluso se alcanza a escuchar a una de las que estaba grabando, me da escalofrío, que le pide un cubrebocas al resto de las mujeres porque dice, yo vivo en esta zona y no quiero tener problemas, y estaba yendo a ayudar a estas mujeres. ¿Por qué lo menciono? Por el apoyo y además la intimidación a la que se enfrentan todas estas mujeres. No es solamente el dolor de no tener un familiar, sino además la falta de apoyos muchas veces para poder colaborar con las autoridades. Si no están dando con el familiar, si a lo mejor no se avanza, el apoyo que ellas necesitarían. Entonces, y además el riesgo que tienen. Ellas hablaban que incluso hasta desconfían también muchas veces de las propias autoridades, porque había algunos policías que dicen que las empezaron a grabar y que ellas, lejos de sentir el apoyo o la ayuda, se sentían intimidadas o sentían riesgo. Creo que es algo que está sucediendo en todo el país. Ellas están colaborando de cierta manera con las autoridades y se refleja la manera en la que se está llegando muchas veces incluso a normalizar. Ellas estaban sorprendidas, es deshumanizado lo que hacen, pensar que a lo mejor poder recolectar todas estas piezas para dar con alguien. Y eso me lleva a otro tema que tiene que ver el tiempo que van a tardar en procesar.
todo lo que se haya encontrado en este sitio y en otros para poder saber si esos restos son de alguno de sus familiares o a quién corresponde. Lo que tendrán que esperar para que el Servicio Médico Forense, el Instituto en todo caso, ponga a echar toda su capacidad para poder... si de por sí, bueno, hay una crisis o no hay, dicen las autoridades en el gobierno del Estado que no hay esta crisis forense, Augusto. Sin embargo, bueno, ante la pregunta que hace Vania, ¿cuánto van a tardar en saber si alguna de esas piezas, sobre todo calcinadas, que dificulta todavía más el poder identificar, pudiera dar con el ser querido de estas mujeres, estas madres que están buscando? Sí, hay una crisis forense, pero es apenas una parte de la crisis general, que es la rotura del sistema de justicia. Lo que ahora resulta increíble, ya lo decía Vania, es que quizá lo que ahora llamemos justicia para quienes buscan a sus familiares desaparecidos termina en la búsqueda y encontrar restos. No vamos mucho más allá, justo porque identificarlo se complica muchísimo, porque no tenemos las capacidades, porque no ponemos el presupuesto correspondiente a la dimensión del problema que estamos viviendo. Sí, pensamos muy poco en las víctimas, nos parece un horror cuando aparece la noticia y después nos acostumbramos. Ya habíamos encontrado un horno similar en Los Altos, ahora es aquí, y la duda para quienes están buscando a sus familiares es ya no si van a encontrar un enterramiento clandestino, sino solo van a encontrar algunos restos y la sospecha de que un ser querido esté ahí. Es terrible, es un horror el que estamos viviendo y no se ve un más allá. ¿Cuál es el sistema de justicia que tenemos que reparar? Pues va desde la prevención hasta el sistema carcelario, pasando por el Instituto de Ciencias Forenses, que ya la semana pasada se hablaba de esa crisis de no estar entregando peritajes para los juicios correspondientes a aquellos casos que la Fiscalía llega a judicializar. Sí, estamos en una crisis forense que no es la crisis última, la última crisis es una crisis humanitaria. Tenemos un problema grave de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, ya no solo por los desaparecidos, sino porque después no hay justicia, porque no hay posibilidad de conocer la verdad, no hay posibilidad de reparar el daño y estamos lejísimos de que no se vuelva a repetir, que sería el fin último de la justicia. Y anteriormente ya habían trabajado en esa zona las madres, entonces no hay como un seguimiento, como lo podríamos decir, ¿no? Una carpeta de investigación a profundidad, bien constituida, para poder entender este fenómeno en Tlaquepaque, por ejemplo, en este caso, ¿no, Gabriel? Yo creo que mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué cuando asesinan a una persona desaparecen su cuerpo? Porque nuestro sistema de impartición de justicia y de averiguación es tan precario, digamos, tan poco proactivo, que si no hay un cuerpo pareciera que no hay un crimen, ¿no? Y entonces desaparecer el cuerpo es desaparecer la posibilidad de una investigación de un homicidio y también desaparecer una cifra de los homicidios. Bueno, yo coincido con lo que dijo Augusto, estaba pensando justamente en eso. Yo creo que hablar de una crisis o debatir una crisis forense se queda muy corto respecto a lo que realmente está pasando. Estamos hablando de miles de desaparecidos y del estado número 1 con más desaparecidos en el país. Yo coincido, y no es la primera vez que se dice, que lo que tenemos ya es una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que tiene que ver con una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de forma colectiva, además, en donde ya están en riesgo muchas más situaciones. Ya no estamos hablando solamente de crimen organizado, sino de la integridad de poblaciones enteras, del desplazamiento de personas, de la limitación de la libertad de tránsito, del derecho al trabajo y de un montón de cosas, delitos colaterales que van reunidos al fenómeno de la desaparición, que por supuesto es el más tremendo, es el que más lastima, pero que es una serie de delitos colaterales los que van arropando finalmente la desaparición. Y concluyo diciendo, imagínate cómo estará el sistema de procuración de justicia que no puede ni siquiera identificar los cadáveres que tienen ahí para poder entregarlos a sus familiares, mucho menos investigar o abrir carpetas de investigación por todos los delitos que se cometen. Entonces, ante eso estamos ante una saturación, es decir, hay más delitos que posibilidades reales de procesar investigaciones sobre esos delitos. El cúmulo, el tamaño es tan grande que ni siquiera de forma selectiva, digamos, aleatoria,
podría atenderse el fenómeno. Y ahora lo que estamos viendo pues son cada vez modalidades macabramente creativas de terminar ya no con la vida, con los cuerpos de seres humanos que tuvieron vida, por la vía, primero, y lo sabíamos hace tiempo, de meterlos a tinacos y disolverlos en ácido, cosas tremendas que uno se pueden imaginar, pero ahora incluso con estas nuevas modalidades de hacer hornos clandestinos para incinerar a los cuerpos y con ello evitar que puedan ser identificados, y al no ser identificados pues no establecer el crimen y por lo tanto la investigación relacionada al crimen de esa desaparición que queda ahí en el limbo. Y más de un proceso así de querer limitar, ¿no?, la justicia, no es ya esta maldad propia de estos grupos, ¿no?, del crimen organizado, que ya van más allá sino que tiene un toque, digo, de venganza, tiene un toque de un propósito de imponer o sembrar miedo en la sociedad o demostrar su fortaleza. Guillermo. Bueno, ahí hay gente perversa, desde luego, deshumanizada, como bien señalaba Gabriel, innovadora en estos hallazgos macabros para deshacerse de los cuerpos. Todo esto es cierto, la gente va perdiendo sensibilidad y nosotros también como sociedad, cuando esto lamentablemente comienza a ser parte del paisaje. Pero lo preocupante me parece que más que la perversión, maldad que la hay, venganza, como bien lo refieres, ánimo de sembrar el terror, la zozobra, es la ineptitud, la ineficacia y la indolencia de la autoridad de los distintos niveles de gobierno, porque efectivamente siempre habrá en cualquier sociedad gente que hace el mal, gente que busca brincar la ley, gente que para proteger sus propios intereses decide quién vive y quién muere y qué hacer después con los muertos al grado de desaparecerlos, efectivamente. El problema está, y bien lo apuntaba Vania, que ante esta impunidad que he referido, ante esta ineficacia, el contraste brutal con madres buscadoras que no pierden la esperanza y son las que denuncian, sí por llamadas anónimas, pero también han estado en búsqueda incansable, son las que descubren este tema, encima son intimidadas. Cuando ellas refieren este tema, refieren también que más de 6 horas transcurrieron para que la fiscalía estuviera presente en el lugar. Entonces me parece que esto es muy sintomático de siempre llegar tarde. Es decir, el crimen siempre va a llegar con métodos nuevos, por así decirlo. Por cierto, esta quema de cuerpos así también no es nueva, como lo apunta Augusto. Lo hemos visto en otras partes del país y lamentablemente veremos, me parece, cosas peores respecto a los métodos para intentar que esto quede impune. Pero lo que no queda, lo que no se puede olvidar es lo que pasa en las familias que tienen un desaparecido. Es lo que yo quisiera resaltar, porque a ver, esto que ni siquiera, fíjense qué dramático, ya ni siquiera es parte de la estadística porque no están o no se les puede encontrar. Nada más que esos que no están, sí cuentan en una mesa, en un hogar, en una conversación, en algún lado. Inclusive me parece que, yo insisto en esta parte, nos hemos acostumbrado tristemente a esto que me parece que es un episodio más, y digo uno más, lamentablemente en el estado número 1 en desaparecidos, que es Jalisco. ¿Es una costumbre o es el creer por ignorancia no voluntaria, ¿no?, del fenómeno, que no lo conocemos en realidad, qué es lo que está sucediendo, qué hay detrás de tantas desapariciones, que en algún momento la sociedad en general pudiera estar pensando que es porque estaba metida en algo, porque lamentablemente se involucró en algo y que no tiene nada que ver con la sociedad de a pie, esta que todos los días sale a trabajar y hace su vida normal, Guillermo? Pero es que mira, con independencia de cuál sea el móvil, para que una persona haya muerto, me refiero, un inocente o un criminal, en todo caso la autoridad tiene que actuar para identificar cualquier desaparición, cualquier homicidio, porque efectivamente, de quien sea, porque efectivamente uno se generaliza, con lo cual se revictimiza a muchas personas, pero además también es muy fácil como autoridad mandar el mensaje de que eran personas implicadas en esto y que las personas de los cárteles están descuartizando. A ver, efectivamente puede haber ajustes de cuentas y seguramente muchas de las personas desaparecidas estaban implicadas en este tema, pero seguramente muchas otras no tenían nada que ver. Entonces me parece que el imperio de la ley, el Estado de Derecho, justamente se cifra en que inclusive un delincuente tiene derecho a un juicio justo y tiene derecho a que se investigue. Esa es la realidad. De hecho, esa fue la reforma en la Constitución, ¿no? La del artículo primero. Ese es el punto, que si se mueren sin haber pasado por un juicio,
No podemos decir que eran delincuentes, Claro. podemos presumir sus Como actividades. no hay pena de muerte, de todos modos, no, la muerte no era un castigo. No. Y además, bueno, se brinca la ley el que decide imponerla por su cuenta. Y es lo que dice Gabriel, se trata de borrar aún de la estadística, de la posibilidad de la identificación, porque la impunidad, así dejaran los cuerpos completos y donde fuera, la impunidad está garantizada. No es un asunto de la impunidad. Esa con todo y cuerpos difícilmente se ha prendido aquí a un asesino. Son muy pocos los casos que se judicializan contra la cantidad de homicidios que tenemos al día aquí y en México. Es impresionante. Pero es eso, borrar de la memoria, que el dolor permanezca, que el miedo se instale y así ponerse por encima del Estado, por encima de las leyes y por encima de la sociedad que quiere vivir de otra manera. Vámonos a la pausa, si les parece. Tenemos temas también en lo que queda obviamente de esta hora que queremos que la comparta en este espacio de Periodismo en Plural. La pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar de la paridad, esta que es sin duda una norma constitucional y a 229 días de las elecciones del 2024, pareciera que los partidos políticos, pues cuando viene el discurso, todos los partidos y sus representantes están a favor de la paridad. De hecho, se ha legislado desde un Congreso donde tienen presencia los partidos políticos para garantizar la presencia de las mujeres en la vida política de México. Sin embargo, bueno, a 229 días, esto parece que no llega, Vania. Parece que los partidos políticos, pues al momento de decidir si a nivel estatal, los 9 estados que van a cambiar su gobernatura, van 5 candidatas mujeres por 4 hombres para precisamente ser mayoría mujeres. Así es, todavía está a discusión, todavía no se logran poner de acuerdo y además, como muchas otras cosas, a contrarreloj. Necesitan tener ese proyecto y poderlo aprobar antes, más tardar el 4 de noviembre. Ya lo estuvieron posponiendo que una semana más o menos porque no logran ajustar. La propuesta es que vayan 5, en las 9 gobernaturas haya 5 para candidaturas de mujeres y 4 de caballeros. Entonces la discusión es esa, todavía no logran ponerse de acuerdo porque los consejeros y además también los partidos políticos no estuvieron de acuerdo desde un inicio. Falta ver cuáles son las propuestas realmente, si sí lo van a aprobar o no. Y además, después de esto, faltaría ver cómo quedarían en cascada, cómo vienen en cascada el resto también de las candidaturas para las alcaldías. Insisto, lo están haciendo a último momento porque tienen que ver, son varios escenarios, ya lo planteaba también en uno de sus artículos Gabriel Torres hace poco, cuáles eran los escenarios y cómo podían quedar, si quedaban 5 hombres y 4 mujeres o 4 mujeres y 5 hombres, pero cualquiera de estos escenarios les mueve todo lo que ya tenían las piezas de ajedrez los partidos políticos acomodadas para que fueran únicamente o la mayoría los varones justificándose legalmente. El gobierno de la paridad dicen y se anuncian, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo sí creo que en el discurso todo lo aguantes, es Bonito, una realidad. Pues la verdad es que sí. A ver, a cualquier político que hoy le preguntes, aquí mismo los políticos en Jalisco todos han dicho, si no me toca ir, en virtud de que haya una mujer adelante, pero no es tan fácil. Es decir, lo que quiero decir, puede haber discrepancias en el discurso y demás. A ver, yo creo que en este tema en México se ha avanzado. No lo suficiente, pero hay avances significativos. Se comenzó, si echamos una mirada al pasado, que vale la pena verlo en perspectiva, primero con un tema de cuotas, que me parece que era un primer paso, no suficiente a todas luces, pero importante. De ahí vino una reforma importante que planteó de alguna manera un tema más paritario. El cambio más significativo tuvo lugar en el 2019 para comenzar a operar en el 2020. Lo que pasa es que ahí me parece que con independencia de que, a ver, yo creo que es deseable, importante, diría indispensable, la participación política de las mujeres. Esa es una realidad. Es más, yo me atrevería a decir que cada vez es menos noticia y qué bueno que así sea, porque eso significa que la mujer esté en la política. Lo que pasa es que si revisamos cómo se hizo ese cambio legal, sí presenta desde mi punto de vista, no soy abogado, habrá que ver qué dicen los juristas en este tema, pero hay lagunas legales importantes, porque el cambio en lo tocante, por ejemplo, al artículo 35 de la Constitución, que planteaba, fíjate, hubo algunos cambios hasta de sintaxis,
en el tema de modificar el tema de todo ciudadano a la ciudadanía puede ser electa. En fin, hubo términos y cambios que me parece que abrieron una puerta para plantear la paridad total, pero ciertamente no con todo el rigor jurídico. No estoy hablando de la no relevancia de la participación política de la mujer. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy también los partidos políticos, si tú quieres, por resistencias machistas, porque no hay rigor jurídico, porque algunos también, hay que decirlo, consideran que está bien una intromisión indebida del INE en la vida interna de los partidos políticos. ¿Qué es lo que siento que va a suceder a final de cuentas? Que este tema no se van a poner de acuerdo y que el tema va a llegar al tribunal y el tribunal va a detener este asunto y va a transitar un tema mucho más acotado de lo que estamos estimando. Me parece que ese es un tema que está generando una discusión importante e insisto, hay resistencias de toda índole. Me parece que algunas pueden ser válidas respecto a una intromisión en la vida interna de los partidos, hasta que no quiere perder su fuero de poder, su espacio de poder, ¿no? Una intromisión cuando se les olvida a los partidos políticos que justo están para, al final de cuentas, buscar el servicio a la ciudadanía a través del ejercicio de la administración pública. Ese es el objetivo, ¿no? Sí. De cualquier partido político, claro, de cualquier político o política. Sí, ese es el tema, pero un tema es exactamente la búsqueda del bien común que dices, y una cosa es un poco las normas internas de los partidos para la definición de candidaturas, porque ojo, a ver, yo defiendo a carta cabal la participación, insisto, es más, yo diría que en la equidad de talentos, si en un lugar hubiera 8 candidatas mujeres y un candidato varón, porque así corresponde, sería fantástico. Me parece que tampoco es la panacea la definición paritaria para garantizar buenos gobiernos. Es decir, hay políticos nefastos y políticos honestos, políticas capaces y políticas corruptas. Es decir, el punto es definir un suelo parejo para que efectivamente al rato no tengamos ni siquiera de estar hablando de este tema, sino que lo realmente relevante, porque a ver, el tema paritario tampoco va a ser la garantía de mejores gobiernos. Hay quien lo ha hecho muy mal siendo varón y ha habido mujeres que lo han hecho terriblemente mal y viceversa. Entonces me parece que lo relevante de todo este tema es qué pasa si un partido político, inclusive por definición estratégica, a ver, en algún lugar puede haber más rentabilidad con mujeres y en algún lugar con candidatos varones. Esa es la realidad, ¿eh? El tema es que son de 32 estados, solamente 9 gobernadoras. Claro. Y la población... Y es lo que está en discusión en esos 9 lugares. Exactamente, Gabriel. A ver, aún si se aprobara que de las 9 candidaturas, 5 fueran mujeres, y esas 5 postuladas de manera distinta por los partidos políticos llegaran a ser gobernadoras, no hay garantía de todos modos de paridad en las gubernaturas. Yo lo que creo es que si decimos paridad, quiere decir que es 50 y 50. Eso ya se ha hecho en los municipios, ya se aplicó en las candidaturas a diputados, así es. Y no vería ninguna razón jurídica para excluir a las gubernaturas del concepto de paridad. No. O sea, a mí me parece que sí el proyecto debe de ir por 5. Entiendo que hay resistencias, pero las entiendo como parte de un proceso cultural que no ha sido sencillo modificar y que no se está dando de forma voluntaria. La paridad, como muchos otros temas progresistas, la ha empujado fundamentalmente la Corte y a través de la sala especializada de su Tribunal Electoral. Yo creo que independientemente de lo que resuelva el instituto, que creo que será un avance, la última palabra efectivamente la va a dar el tribunal, y creo que por las tesis jurídicas que ahí están, no hay manera de que se queden cortos en la paridad a las gubernaturas, porque reitero, aun si las 5 que se estima podrían ser candidatas mujeres llegaran a ser electas mujeres, que una cosa es que sean candidatas y otra es que sean gobernadoras, de todos modos no llegamos a la paridad entre gobernadores y gobernadoras. Y estoy de acuerdo en el tema de los perfiles, cómo podría estar en contra del tema de los perfiles, sobre todo ahora que vemos una legislatura en Jalisco que tiene predominancia de mujeres y que no necesariamente pudo impulsar una agenda de género, ni siquiera una agenda con perspectiva de género. Es lamentable, digo, ahí está un resultado que podemos, pero tampoco ese es motivo para echar atrás o para ir atrás en un tema de reivindicación social, porque históricamente pues hemos sido los varones los que hemos tenido el protagonismo, digamos, en los cargos de gobierno. Es decir, han sido fundamentalmente varones quienes han gobernado México, no de ahora, no los últimos 10 años, no los últimos 20 años, todo el tiempo.
Y yo creo que lleguemos al ejercicio, al experimento sociológico de tratar por una vez en la vida de lograr un equilibrio y ensayar con ese equilibrio qué fórmulas y qué cambios y qué cosas positivas deja y qué cosas seguramente también no serán positivas y también deja, y eso requiera luego nuevos ajustes, pero yo creo que eso no tiene reversa. O sea, yo sí creo que eso no tiene reversa. Y te voy a decir por qué. Porque cuando se habla de la libertad de los partidos interna, pues es un tema absolutamente fuera de lugar. Los partidos son entidades de interés público definidas así por el 41 de la Constitución. La Constitución los define como entidades de interés público. Entonces no son el Club de Leones y el Club Rotario que son para su fruto exclusivo de su militancia. No, A ver, ni tampoco se reservan el derecho de admisión. Son entes públicos, poco fiscalizados hasta hoy, pero cada vez con más obligaciones que se les viene imponiendo a través, no imponiendo, exigiendo en razón de su naturaleza, porque los financiamos, porque tienen el régimen de prerrogativas más importante del Estado mexicano. A ninguna institución pública el Estado mexicano le concede tantos beneficios como a los partidos: financiamiento en especie, financiamiento en efectivo, acceso gratuito a los medios electrónicos de comunicación, lo que no le das ni al sistema de salud ni al sistema educativo, exenciones fiscales, franquicias y una cantidad de cosas que tienen impresionante. Impunidad. ¿No? Y hasta hace poco el monopolio exclusivo en la presentación de candidaturas. Es decir, solo a través de un partido político podías haber sido candidato hasta hace muy poco tiempo. Eso ya se rompió. Como yo creo que se tiene que romper el tema de la paridad porque está en el artículo 35, porque los partidos son públicos y porque no se pueden abstener por ningún estatuto, encuesta o consulta al oráculo de cumplir con un artículo de la Constitución que además está regulado en una ley general electoral. Así es. Y además existe una serie de jurisprudencias que ya se aplicaron al ámbito municipal, que ya se aplicaron al ámbito legislativo, senadores y diputados, y que hoy no tendrían por qué dejarse de aplicar en los gobernadores, máximo cuando esta es una elección de mujeres en la presidencia. Cuando México se perfila a tener la primera mujer presidenta sin poner por sobre la mesa quién puede ganar, sino los dos principales candidatas del país son mujeres. Entonces yo no vería cómo el tribunal en este momento y el propio Instituto Electoral podría ir dando marchas atrás o haciendo reservas a algo que necesariamente tiene que ir caminando el rumbo que lleva. Que ya sabían que iba a pasar. O sea, no es algo nuevo que hace 2 meses se les haya dicho. O sea, les cayó de sorpresa y resulta que ahora... El tema es que han hecho una serie de acomodos dentro de sus partidos y las encuestas, ¿no?, deciden que los 6 finalistas son y pasan a la siguiente ronda, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos podrán, los partidos, haber elegido ya según sus encuestas y sus ternas, etcétera, etcétera. Sin embargo, va a llegar esta ley, que así como lo han ustedes descrito en esta mesa, ¿no?, va a llegar y les va a tumbar sus encuestas. ¿Qué va a pasar precisamente con todo este proceso? ¿Se va a evidenciar que todo esto fue meramente pues tirar el dinero y el tiempo a la basura? Yo suscribo plenamente lo que acaba de decir Gabriel. Creo que no habría mucho que añadir, salvo, y perdón Gabriel si agrego algo más, que nos toca elegir por el bien mayor. Y el bien mayor es la paridad. No son los partidos políticos, porque cuando hablamos de los partidos políticos hablamos de su ansia de alzarse con el poder, no de ser instancias de interés público. El bien mayor, gane quien gane, gobierne como gobierne, el bien mayor es que culturalmente pasemos a reconocer que las mujeres tienen el derecho a tratar de gobernar, y a gobernar bien y a gobernar mal. Por lo pronto les vamos ganando por 500 años. No les hemos dado, pensando nada más en la llegada de los españoles, no les hemos dado chance de equivocarse tanto como nosotros, y ya las estamos evaluando. Todavía no llegan. Cuando todavía llegan por beneplácito del varón, por acuerdo de varones que dicen que sea fulanita o que sea perenganita. Me parece que el INE y las reglas que tiene que poner para que cumplan los partidos que van a llegar al tribunal debe fincarse en el bien mayor. Y el bien mayor para esta sociedad es que la paridad se cumpla como lo establece la Constitución, y que los partidos no nos lleven a un debate absolutamente estéril que solo tiene que ver con sus intereses. Se están poniendo paridad contra rentabilidad electoral. La rentabilidad electoral no es un asunto de interés público. Y menos medida en encuestas, porque las encuestas no están en ninguna ley, en ningún estatuto. Ese es un invento
para dejar de hacer elecciones internas y darle el derecho a los militantes de elegir sus candidatos. Por eso se han inventado la encuesta, pero la encuesta es un estudio estadístico de aproximación a la realidad que no está legislado en ningún estatuto. Es una forma tramposa de evitar ser democráticos a su interior. No, es que este Ahora, proceso, yo bueno... y perdón, sé que va, Vane, pero nada más un poco en cara a la rentabilidad. Yo estoy 100% de acuerdo, ¿no? Es decir, históricamente no se les ha dado la oportunidad. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero a ver, si hay un criterio objetivo, hay candidatos que pueden ser más rentables que otros, ¿eh? Ah, sí, claro. Varones y mujeres. Es decir, y eso me parece que con independencia o además del planteamiento de ley, que por cierto, el INE no es quien marca la ley. El INE vigila los lineamientos de lo que consagra la Constitución, ¿eh? Es decir, en todo caso ni siquiera es el INE. Pero pondrán reglas. Exacto, pero es más de fondo el asunto porque es un marco constitucional. Pero lo que es cierto, y es lo que ahora va a generar una verdadera discusión, es que efectivamente vamos a suponer que no haya sido toda una faramalla y que se haya candidatos hoy rentables. Al hilo de la paridad, pues efectivamente se les puede mover también la rentabilidad y es un tema que van a tener que asumir. Pero ese es el Guillermo, problema es que de eso fondo ya pasó. también. Sí. En el proceso electoral pasado, eso mismo se decía y que no se podía y se aplicó en los municipios y que no se podía y se aplicó en la lista de diputados, incluso en la proporcional, en la asignación proporcional, que yo tenía mis dudas porque ese criterio es el que tenga mayor proporción de votos y de todo modo lo aplicó allí y la aplicó el tribunal con criterio al final. Y luego, y ahí está la jurisprudencia, y se aplicó en los senadores. ¿Por qué hoy no podría aplicar en los gobernadores? ¿Por qué la elección de gobernadores tendría que ser una ínsula, aparte de lo que ya los otros ámbitos del gobierno han marcado como camino, digamos, como criterio, y venir con varas distintas, con reglas distintas, la misma circunstancia? Tú le La preguntas paridad por al qué final no podría, pero sí, ¿por qué no podría, Guillermo? No, yo lo que creo es que, mira, primero el tema, yo me limito a este tema, creo que va a topar con pared en el tribunal, cosa que no celebro, pero efectivamente yo sí creo que lo que he planteado es que hay lagunas legales en este tema y que más allá de las ganas o el quererlo, el tema no va a transitar porque me parece que está habiendo una interpretación discutible de la ley, es el punto al que yo voy. Y yo lo que veo desde el punto de vista estrictamente de la rentabilidad es que efectivamente puede haber en un contexto político determinado donde sea más conveniente estratégicamente el ir con una candidatura mujer por varias circunstancias, ¿eh? Hay estudios, nada más con eso termino, muy profundos en donde la sola condición de mujer de una candidata significó en ciertos momentos una victoria garantizada. En el caso de la presidencia, pues no hay vuelta de hoja, se van a confrontar dos mujeres, es decir, ahí... Y creo que... Vania, ¿se construye o no se construye la rentabilidad de una o un candidato? Claro, es que si nos Aquí vamos más en para Chile. atrás, que tiene que ver la rentabilidad electoral, para que hablemos más o menos de lo mismo, es en qué estados son rentables electoralmente ciertos candidatos, ya sea hombre o sea mujer, dependiendo de la cantidad de población y además también el histórico que se hayan estado ganando en ese sitio. Que creo que mucho tiene que ver la discusión de fondo, poniéndonos a lo mejor de un lado, lo que dirían quienes están en contra es ¿por qué voy a poner en tal estado a una mujer si es más rentable electoralmente poner a un hombre? Pero tiene mucho que ver con esto. Si ya se sabía que se tenía que poner y que hay un criterio que constitucionalmente se tiene que respetar, que es de paridad, se preparan mujeres, se van preparando perfiles, o sea, no es algo que se haya sacado hace 2 meses o hace 3 meses o hace una semana, o sea, empezaron a discutirlo hace apenas 3 semanas, cuando esto tiene años, cuando hay un presupuesto asignado específicamente para capacitación, para liderazgo de mujeres y además para irlas preparando en temas que tienen que ver con temas electorales y también de toma de decisiones dentro de los gobiernos. O sea, no es nuevo, seguimos topando con pared porque se dejan las discusiones hasta el final. Si tú sabes que tienes 9 estados para elecciones, te preparas, caray, vas preparando perfiles, 5, 6, 7 perfiles de mujeres a la par que con los caballeros, 2 años antes. ¿Qué ¿No tienes ganas de escuchar ya en específico los discursos el día de mañana, que se cumplen 70 años de que se elevó a rango constitucional el derecho al voto y a ser votadas de las mujeres? ¿No te gustaría ya empezar a escuchar cómo todo el mundo se va a pronunciar a favor? Y va a celebrar, y va a decir, fue mi partido el que... ¿no? Y además los perfiles que se empiezan a poner también y que empiezan a decir, o sea, insisto, seguimos peleando y seguimos, cuando ya están las reglas bases, si ya se sabe que se necesitan 50-50, a lo mejor ahorita la discusión es porque es 9 y es impar.
que al final de cuentas por eso es lo que se tiene. Sí, pero 9, claro. Impar cuando traes un Tienes tercio años. de gobernadoras Claro. en Mira, si fuera por deuda ¿no? histórica, Tendrían que las las 9 nueve, tendrían sí, que ir. es Esa que es una las- realidad. O sea, Sí, aportándole depende 5-4 me parece que... Pero tampoco se trata de que las mujeres, Mejor no porque presentar no ese es el varones para principio un de país. llegar y 5-4 quitar, ¿no? te diría que van lentos. Todavía porque va además atrás. es que tú digas que cada partido tiene que presentar 5 candidatas, no quiere decir que donde las presente va a ganar. No, y además falta ver O sea, dónde las van no a asegura colocar. que va a haber 5 no puede gobernadoras. obligar la ley a ¿No? decir en qué estados ponen mujeres. También eso es cierto. Pero lo Sí. que Van sí a es ser que si fue criterios. hombre, hay un alineamiento también que dice que la siguiente tiene que ser mujer. O sea, si ese está es el tema, gobernando le ahorita llaman un la hombre, alternancia. Correcto. Que es otro enfoque de la paridad también, otra línea transversal. Pero el punto, vamos a suponer que no creo que pase así, pero vamos a suponer que efectivamente quedan 5 mujeres y 4 varones en este tema. Lo que es cierto es que la ley no podrá imponer en qué estados, si me explico, los partidos nombran mujeres. Al menos que prueben el alineamiento del que me refería yo hace un momento. No, porque ese tenía que ver para la siguiente Sí, elección. sí, esa ya no la Eso pueden ya no No, aplica no para el aplica. 24. Entonces, lo que sí yo es el punto que Eso decía es la lo que yo rentabilidad. decía ahorita, que Sí. les digan, tienes que presentar 5, pero ellos van a decir Ellos van a dónde. decir dónde. Ellos Y van a decir entonces dónde. van a decir, donde tenga menos posibilidades de ganar, eso es lo que están haciendo. Claro. Ah, no, eso es Ahí lo que va a presento pasar, mujer. ¿eh? Eso Que es lo que además pasa. es algo histórico, no es nuevo, que No, ya lo han hecho otras eso así lo veces. van a hacer, pero también va a ser interesante porque yo es al punto que vuelvo a la rentabilidad. Si tú dices, a ver, ¿a quién va a poner? Porque eso es una realidad. Hay gente que hoy han ganado más posicionamiento, mujeres y hombres. Entonces, en ese sentido, es donde empieza también la parte más estratégica. ¿Con quién va a jugar este partido en el caso que vaya a jugar con una mujer? ¿Y con qué candidato voy a jugar yo o candidata? O sea, es un tema que además del marco legal tiene que ver con perfiles, posicionamiento, estrategia. O sea, el tema es complejo y además en un escenario de coaliciones partidistas, o de coalición partidista, porque en el fondo ese tema tiene que ver no solamente con la decisión de un partido, sino en el caso, por ejemplo, de la coalición del Frente Amplio, con el tema de la discusión interna. Es un batiburrillo muy complicado, ¿eh? Y bueno, cuando estamos hablando precisamente de procesos electorales, hay un fenómeno, ¿no?, que se está presentando en todo el mundo desde hace ya algunos años, que es la inteligencia artificial y cómo a través de este instrumento, mecanismo, ¿no?, se están enviando mensajes y que han contribuido sin duda también a posicionar ciertas ideas, pensamientos o personajes en el aspecto político. De eso vamos a platicar al regresar de la pausa. Bueno, vamos precisamente a hablar de la inteligencia artificial porque seguramente ya llegó a su teléfono inteligente algún video con algún mensaje justo con un personaje que a lo mejor no identifica o que se lo identifica, tiene pues un diseño gráfico muy actualizado, ¿no? Con la voz de la persona que quiere justo enviar este mensaje. Desde hace mucho tiempo hemos visto cómo las fake news o esta ingeniería social que se está creando por parte de los principales trabajadores de las redes sociales, como puede ser Google o puede ser Facebook, y cómo han intervenido justo en las decisiones políticas de los países, como fue con la elección de Donald Trump. Todo esto pudiera estar pasando ya, pudiera estarse fraguando ya para la elección en México del 2024. ¿Tú no crees que vaya a suceder? Sí, al final de cuentas, sí, es una herramienta. Como cuando irrumpieron las redes sociales, que el primero fue Barack Obama y fue toda una sorpresa el uso de las redes sociales para ganar una elección. Yo creo que no nos debe asustar que así como nos llega una promoción de una candidata o un candidato a través de inteligencia artificial, nos puede llegar algo malo. Como nos llegan a través de las redes muchísimas noticias falsas y muchísimas alarmas que no corresponden. Yo creo que eso va a suceder, que ya está sucediendo, que estamos conviviendo con la inteligencia artificial aún cuando no nos damos cuenta. Que también las autoridades electorales y las autoridades en general tendrán que poner reglas para esa inteligencia artificial. Es claro, inclusive la demanda de gente como Elon Musk, que vive de la tecnología, dice cuidado. Hay que poner reglas. Un asunto muy importante es que la inteligencia artificial se mete en nuestras vidas, puede obtener datos privados de nuestra vida privada y de eso valerse. Porque uno de los distintivos de la inteligencia artificial es que es una tecnología que aprende, que de lo que tiene puede ir a más, no se queda en lo que está. Y puede incluso llegar a tomar cierto grado de decisiones, que ahí va a estar sin duda.
necesitamos, como necesitamos con la prensa escrita, como necesitamos con la televisión, como necesitamos con las redes sociales, la contraparte de quien recibe esos mensajes. Los lectores, los televidentes, los radioescuchas, los lectores, los que votantes. Ponen la otra parte, pues es muy poquita porcentaje de la población, los que ponen la otra parte al decodificar el mensaje. Eso que me está diciendo es coherente, eso que se está diciendo coincide con la realidad en la que estoy metido, tiene que ver con otras fuentes de información. Creo que así le perderíamos el miedo, no completamente, porque insisto, va a haber que reglamentar, pero le perderíamos el miedo incluso a las redes sociales. ¿Y qué tan riesgoso es justo o va a ser esto de que la población no alcance a identificar cuando es una fake news o cuando también sea una cuestión doble, donde también tenga que ver, por ejemplo, el hackeo, ¿no? de cuentas, de perfiles, de identidades, para poder manipular el mensaje y en algún momento llegar a provocar alguna... Pero eso ya alguna... sucede aún sin inteligencia artificial. Pero y ahora imagínense ya con la inteligencia de los artificial, ¿no? gobiernos actuales y de los candidatos son en granjas de perfiles falsos, ficticios, guaruras digitales para destrozar reputaciones o construir reputaciones. Pero ojo, tampoco hay que quemarle incienso y mirra a estas cosas. Lo hemos visto en Europa. Cuando surgió el movimiento de los indignados y luego un partido político potentísimo en España en las redes sociales que tenía como el 80% de la cobertura, que se llamó inicialmente Podemos y hoy se llama Unidas Podemos, se creía que iba a ser el crack del sistema de partidos por un partido emergente, que no. Cuando fue a las elecciones resulta que todos esos hipsters de las redes sociales pues sí tenían acalorados debates con varios perfiles y ganaban mayoriteando con perfiles falsos en las redes sociales, pero en la vida hay que ir a votar todavía y trazar un papelito, y no es un tweet, no es un me gusta, no es un TikTok ni una foto en Instagram la que te hace ganar. Sí ayudan, son herramientas, sí ayudan, tienen un valor. Pero yo te diría que en este momento siguen ser, ni siquiera en los países más desarrollados son el 100%. Los likes y nuestras fotos. Por eso, una cosa es el aire y otra cosa es la tierra en términos de movilización. Los likes no son votos, pero pudieran modificar la opinión o las acciones de la población. En un país más desarrollado todavía, el Brexit. Ahí está. En el Brexit todas las encuestas decían que iban a votar por el no, ¿no? Que no y que no y que no. Y terminó ganando el sí. Es decir, ¿y qué pasó? Pues que la población más adulta, la que sí sale a votar, la que se forma la boleta, que no está metida tanto en el... No tuitea, no tiene muchas cuentas, no tiene perfiles falsos, no tiene mucha interacción, no tiene redes digitales, pero sí tiene redes sociales reales, abajo, amigos, que van a votar, y que esos son los votos que al final cuentan, los que se depositan en la urna. Entonces, toda esa discusión de las redes sociales es importante, es una muestra sociológica de nuestra nueva en realidad digital, pero no sigue determinando elecciones, y te podría poner un montón de ejemplos, Italia, Francia, donde eso ha aparecido. Además, un último asunto, Trina. En un país donde la brecha digital es tan grande, no podemos hablar con determinismo de este asunto. Es decir, pensar que lo que nosotros hacemos porque tenemos un teléfono inteligente de más o menos cierto costo y nuestro nivel socioeconómico y nuestro trabajo nos permite pagarnos un teléfono inteligente, que todo trae uno igual que toda la gente, ¿no? Y que luego fuera de las ciudades donde tenemos una cobertura de un acceso a internet, digamos, más estable, privilegiado, de banda realmente ancha, y te metes a los municipios, a la zona conurbada, y pues esa realidad cambió y las reglas son otras, y allá la tierra es lo que cuenta, y el amigo, el vecino, el que te invita a los tamales antes para ir a votar, y siguen siendo los métodos de antes los que funcionan, y no los digitales. Entonces, hablar que es el 100%, que estas cosas, por ejemplo, la inteligencia artificial puede determinar el 100% de la elección, no. Ahora, todos aquellos que se toman una foto en el iPhone, desde que se enfocan, hay un algoritmo
por eso enfoca solo y luego por eso te corrige el color y te le da la luz adecuada y abre la... Claro. O sea, la inteligencia artificial está presente en los carros, está presente en todos los aparatos electrónicos, está presente en las teles. En las plataformas cuando ves de una cine. OTT y luego te sugiere la siguiente película a ver, es una herramienta de inteligencia Y el artificial. manejo de la información, Estamos expuestos a captura ello. el aparato y la red y la plataforma cada Es un instante, algoritmo. cada segundo. Sí, pero ¿qué haces con esa información? ¿Qué Ahí te va, hacen las ahorita, grandes adelante, empresas? yo te voy a decir qué van a hacer los políticos con eso. Adelante, Vania. A ver, creo que si nos metemos en el tema directamente en temas de política, puede ser cosas positivas y pueden ser cosas negativas. Una de las ventajas que puede tener todo el tema de la inteligencia artificial es que te ayuda a procesar información muchísimo más rápido. Millones, toneladas de información. Puede tener perfiles de personas, segmentar por intereses, cuáles son las necesidades y a lo mejor en una campaña te ayuda muchísimo eso Gustos, para poder... preferencias. Gustos, preferencias, miedos, temores, intereses, todo. ¿De qué les vas a hablar a ciertos segmentos? ¿De qué les vas a hablar a señoras? ¿De qué les vas a hablar a lo mejor a jóvenes? A ciertos segmentos muy en específico, pero vayámonos todavía más para allá, para un uso todavía más positivo dentro del gobierno. Si se utilizara de una manera inteligente también, te serviría para saber el tema de políticas públicas y en Yo dónde lo se sentí destina. como con... La Miriam, inteligencia ¿no? artificial se tiene que utilizar de manera inteligente. Claro. Es que ahí está la clave. Depende del uso que se le dé. Ese puede ser el uso positivo. A ver, lo que está haciendo es innovar. Es una manera de innovar Creativa. la manera en que nos relacionamos los humanos. Es una innovación. La otra parte también de lo que tú hablabas y que también va a ser un desafío es el uso que se le dé a esa información. Por ejemplo, hay un término que es el deepfakes, que son esas imágenes, seguramente algunos televidentes se van a acordar, donde salía el Papa hecho con inteligencia artificial, con unos abrigos y vestido como de rapero, cuando se hicieron las imágenes hiperrealistas, también de Donald Trump que estaba siendo detenido. Se puede llevar todavía otros contextos y se pueden utilizar esas imágenes, incluso con el tono de la voz, haciendo parecer con inteligencia artificial ciertos personajes Que sí son que digan o que hagan cosas que los perjudiquen en su reputación o que puedan generar cierto problema, y cómo diferenciar entre uno y otro, y que tiene que ver también con algo que hablaba hace un momento Augusto, que va a ser todo un desafío. ¿Cómo los vas a regular? ¿Cómo regulas el financiamiento, por ejemplo, porque tiene que ver con las granjas de bots, controls? ¿Cómo vas a regular el manejo que se le pueda dar? ¿Cómo vas a regular el uso que se le da a la información? Porque ya lo hemos visto en otras elecciones. Creo que son dos esferas desde donde se puede ver, y sí, si se usa de manera inteligente, puede ser maravilloso lo que se puede hacer con eso. Llegó para quedarse, es una herramienta. Así como la política cambió con la radio y con la televisión, cambió con las redes sociales, hoy este algoritmo está cambiando la manera de hacer política, y efectivamente nos quedamos en lo más superficial, que es cambiar rostros o suplantar identidades, que eso lo va a ver y es el riesgo de esta herramienta. Pero efectivamente lo que dice Vania tiene toda la razón. Los políticos en tiempo real van a leer conversaciones, van a emitir comunicados mucho más rápido, acordes a las audiencias, van a modificar narrativas, es decir... ¿Pueden hacerlo o pueden no? O pueden hacerlo, porque mira, aquí nos hemos Depende del quedado, equipo y de nos ellos. hemos quedado en el nivel de que si a lo mejor aparece Xóchitl Gálvez de determinada manera, ¿no? En planteamientos determinados, Marcelo Ebrard con el planteamiento Ángel también, en temas de seguridad, pero creo que nos hemos quedado aquí en la parte más superficial del potencial brutal que tiene la inteligencia artificial para eficientar la política. Riesgos, como siempre, en todo. Pero es una herramienta que llegó no solamente para la política, para la vida académica, para los negocios, para la medicina. En sí mismo, este es un tema que está revolucionando la manera de comunicarnos. Y son dos la política cosas. no es una excepción a este aislado, tema, ¿no? ¿no? Son dos cosas. Primero, estamos permanentemente casados con la teoría del complot, ¿no? Sí. En lejanos tiempos era Rudolf Hearst, que iba a controlar el mundo a través de sus medios de comunicación. Luego Rupert Murdoch, que todavía está vigente, Bueno, hasta y la que ellos vacuna, iban a mover Sí. un Nos iban a montón de poner cosas. Y a esa teoría del complot le sumamos al continuo menospreciar la capacidad de la gente para criticar lo que recibe. Es que como no están preparados, se los van a comer, ¿no? No se los van a comer. O se los van a comer igual que nos comen a nosotros en muchas otras cosas. ¿Por qué un periódico no lo podemos meter en el mismo paquete? Ah, mira, se sientan en las mañanas y luego en las tardes para ver qué van a poner primero y qué van a poner después y quién les pagó qué. Va a suceder exactamente igual. Fíjate, la la gente no es tan inteligencia tonta y los complotistas no son tan inteligentes. Pero mira, hay un Es tema... que es una sí. herramienta para manipular el algoritmo. Y, oye, y cuando te dan un taco de birria y cuando te dan unas cervezas calientes y unas carnitas frías, ¿no era para eso? El video ¿O estábamos ¿Para qué te viendo... regalaban todo eso, no? Y el tinaco y las láminas y todo eso. ¿Para qué era? En la Pues era mañana eso. veíamos uno de los videos y fíjate qué interesante. No me recuerdo hace cuántas elecciones fue que se votó por un gato.
No sé si se acuerdan que había un gato que se había Michoacán, ¿no? candidateado. Aquí había un perro, Aquí ¿no? había un Claro, perro. entonces falta ver también todavía más adelante, quién sabe, con la inteligencia artificial no vayan a poner algún Centauros. candidato o alguien más que sea por parte de la inteligencia Sin la inteligencia artificial. artificial, las elecciones en México muchas veces las ganó Cantinflas. Claro. Bueno, lo que sí es que, por ejemplo, Alemania no quiso poner las urnas electrónicas para evitar justo el manejo, ¿no? Mal manejo de la información y que pudiera haber un fraude electoral. Nosotros ya tenemos urnas electrónicas que tampoco hemos podido implementar y que sería más sencillo lo que ustedes dicen, ¿no? Es que la tecnología, los algoritmos, etcétera, vienen a contribuir y aportar, pero ¿por qué no le damos para adelante? Pues mira, hay resistencias de todo tipo, desde ignorancia por la tecnología, desde el temor por estas visiones complotistas, desde también, fíjate, esto afecta también negocios importantes en la política, porque la política, la antigüita, por así decirlo, también generaba una serie de negocios colaterales muy importantes en una campaña. La tecnología baja costos en la política, esa es una realidad, eficienta la manera de llevar el proceso o llevar el mensaje a las audiencias. Entonces también esto toca intereses. Si le sumas ignorancia, temor y que tocas intereses económicos muy potentes, pues efectivamente resistencias naturales. Pero nos vamos a tener que acostumbrar, no hay manera de ver la política más que con esta nueva herramienta y se tendría que aprovechar de la mejor manera para comunicarse mejor, para ser más eficientes, para bajarle el costo a las campañas políticas, todo. Bien, pues nos quedan 5 minutos y no hemos querido dejar de lado el tema del conflicto entre Israel y Hamas, porque pareciera que está escalando y que podríamos haber pensado que en 15 días, una semana, 2, 3 días, no sé, podría esto ya quedar en la historia, como tantos enfrentamientos que ha habido en la región, pero parece que esto va incrementando, Augusto. Sí, todo depende ahorita de la reacción de Israel. Sí, sufrió un ataque terrorista y hay que decirlo con todas sus letras, sin advertencia, con una invasión, ataque a población civil desarmada, todos los elementos que componen un ataque terrorista. Pero no podemos permitir, como en el concierto de las naciones, como se decía antiguamente, que al terrorismo se le responda con terrorismo. Israel tendrá que responder siguiendo las reglas de la guerra, Pero advirtiendo, ya es no terrorífico atacando lo que está haciendo, ¿no? Actualmente. Hasta donde sabemos, sí. Entonces, lo califican no como la podemos, crisis humanitaria más grande. es una crisis humanitaria, hay al menos 1 millón de personas sufriendo, ya no tienen agua, no tienen electricidad, ya hay escasez de medicinas, los heridos no los pueden atender y no se crea un cese al fuego para al menos atender esas condiciones. Estados Unidos mismo ya dijo, a ver, espérate, vamos viendo, con todo y que había enviado 2 portaaviones y que Israel tenía un soldado a cada 2 metros de la frontera de la franja de Gaza. Entonces, esto va a marcar al mundo en muchos aspectos. No podemos contestar al terrorismo con terrorismo. Tenemos que seguir las reglas establecidas que respetan los derechos humanos, el respeto a los civiles, tratar de atrapar a los terroristas, sin duda, castigarlos, llevarlos a juicio, pero no con las mismas reglas de los terroristas. Un último corte. Un conflicto histórico y además que si no se llega a frenar va a trascender a nivel mundial como ha estado trascendiendo y que lo que está en medio de todo esto es la violación de derechos humanos y que hay niños, hay familias, hay mujeres, hay adultos, hay adolescentes que están en medio de este conflicto que si no se soluciona no se ve que vaya a ganar ninguno de los dos lados y se va a quedar en medio mucha gente. A veces lo relacionamos con este conflicto religioso, pero esto creo que ya quedó fuera. El odio y la forma de utilizar los pueblos para conseguir un nuevo orden geopolítico está también en la mesa en discusión. Bueno, parece que son las superpotencias quienes están alentando las peores prácticas dentro del conflicto. Suscribo lo que dijo al inicio Augusto. El arranque de todo esto es un acto terrorista, no hay que perderlo de vista. Pero la respuesta no puede ser otro acto terrorista. Yo creo que en eso lo que está de fondo es, y me recuerda un libro que leía a principios de la década de los 80, que se llamaba El choque de civilizaciones, que ya escribía Samuel Huntington, hablando de cómo Occidente y Medio Oriente no podían coincidir por razones culturales y religiosas. Y el debate que estamos viendo en los países del mundo, porque al final es una guerra que ahorita está circunscrita a una parte específica del territorio del planeta, pero que el debate es mundial. Y es verdaderamente sorprendente cómo se ha mediatizado esa guerra.
y las posiciones, y ahora te metes a las redes y pareces encontrar expertos, todo el mundo se siente experto en Israel y en Palestina, y todo el mundo cree conocer la historia, y ves cientos de videos que te dicen, yo sí te voy a contar qué es lo que pasa, y es exactamente opuesto al anterior video que acababas de ver. Entonces ahí lo que hay es no solamente un debate y una manipulación tendiente a la polarización, sino yo creo que de fondo lo que nos tenemos que replantear es cómo se va a relacionar Occidente con Oriente Medio, porque ahí hay un tema cultural y religioso que es incompatible. Se trata de respeto. Yo diría un poco más, perdón, Guillermo. Estamos en la implosión de la globalización, estamos en la regionalización. Ya no es Occidente, Oriente Medio y Oriente, son regiones interactuando y moviendo la geopolítica. Y yo siempre diría muy rápido, una escalada de odio en el mundo terrible, por las razones que sea, pero es un odio que parece no tener límite, y por otro lado un clamor de paz, que cuando no hay la paz es cuando la valoramos. En el fondo, cuando vemos estabilidad en otros lugares, no llegamos a apreciar lo mucho que vale tener estabilidad y paz, y eso hay un anhelo muy grande de que así sea, ¿no? En una de las manifestaciones en España, por cierto, a favor del pueblo de Israel, hubo población española que se confrontó con este grupo, que estaban ahí a favor del grupo Palestina, ¿no? De los ciudadanos. Sin duda, eso va a poner en peligro incluso la vida de comunidades judías en varias naciones europeas. Pues es lo que digo, la escalada del odio puede no tener fronteras y puede irse más allá de ese territorio geográfico. Es una realidad. Las manifestaciones en favor de Palestina y algunas más abiertamente en favor de los terroristas, también hay que decirlo, que hay que saber diferenciarlo. Pero la no condena al tema inicial del terrorismo de Hamas, me parece que es un tema terrible, terrible. O sea, es inadmisible una posición o neutral o de no condena a cómo inició todo esto. Coincido en que tiene que ser igual el juzgar tanto a Israel como a Hamas en esta situación, porque lo que estamos viendo posterior al ataque de Hamas es indescriptible también. No sé si opinas lo mismo. Claro, todo surge de un ataque terrorista, sin embargo, lo que está sucediendo ahorita, donde avientas una bomba y donde te da lo mismo que haya población que pertenece a Hamas o no. ¿Qué nombre le podrías dar a eso? Es que eso, Guillermo? la escalada de odio ya puede no tener límite, porque efectivamente ante una acción de inicio condenable, lamentable y demás, pero efectivamente como puede actuar o podría llegar a actuar se desata Israel, una guerra, y se la desata guerra una es... guerra. Exactamente, y como siempre pierde más ciudadanos, ciudadanas. Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Les agradezco mucho, buenas noches. Gabriel, gracias y feliz cumpleaños. Gracias, Trini, gracias. ¿Y el pastel? Buenas noches. Vamos al pastel, Vania. Gracias, buenas noches. ¿Y hay pastel? ¿Tampoco una, Trini? Augusto Chacón. Yo nada más vine por el pastel. No, bueno, vamos al pastel si usted nos permite. Gracias, buenas noches.